Ok, buenos días, bienvenidos a una sesión de Aguilar Matemático. Hoy viernes comenzamos con la plática Movimiento Sincronizado de José Luis Miranda. Adelante. Ok, bien, entonces yo les voy a hablar un poco acerca de lo que hago ahorita como proyecto de tesina de maestría. Y bueno, antes que nada les voy a hablar un poco acerca del título, que es, bueno, lo que yo estoy haciendo es, bueno, ahorita trabajo con en el Instituto de Física. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es analizar un modelo de movimiento de partículas autopropulsadas que interactúan entre sí y estamos analizando la emergencia de movimiento colectivo o no entre estas partículas de acuerdo a la manera en la que interactúan. Esto, bueno, lo describimos mediante una red y pues bueno, también la fuerza de acoplamiento que hay entre, en este sistema dinámico. ¿Sí? Ok, entonces bueno, para llegar precisamente a esa parte, primeramente les voy a hablar de qué es sincronización, a qué me refiero cuando digo que en un sistema dinámico alcanza un estado sincronizado. Y bueno, para que se alcance un estado sincronizado, las partes de este sistema dinámico tienen que tener algún tipo de interacción, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a modelar esa interacción? Pues esa interacción la vamos a modelar utilizando redes. ¿Bien? Entonces, ok. Para empezar, ¿qué es una red? Bueno, una red es un conjunto formado por, bueno, es una pareja formada por dos conjuntos, el conjunto de vértices o nodos y el conjunto de enlaces o aristas. El conjunto de vértices pues, es no vacío y finito. Y bueno, este conjunto de parejas de vértices, que son lo que vamos a llamar los enlaces, pueden ser dirigidas o no dirigidas de acuerdo a si nuestra red es dirigida o no. Sí, bueno, tal vez ya están familiarizados con los conceptos de gráficas. Aquí tengo, por ejemplo, rápidamente la representación de una gráfica con 8 vértices. Y bueno, a esta gráfica le podemos asociar una matriz, que es la matriz de adyacencias. Ponemos un 1 en la entrada I, J si hay un enlace del vértice I al vértice J. ¿Sí? Bueno, tal vez ya están. Ahora, además de la gráfica de adyacencias, también existe esta otra gráfica, que se llama esta otra matriz que se llama la matriz laplaciana, que lo único que hace es, a diferencia de, creo que mejor me voy a poner acá, a diferencia de la matriz de adyacencias, lo único que hago es, noten que aquí todos los elementos en la diagonal son ceros, ¿sí? Lo que hago es agregar en la diagonal el negativo del grado de cada nodo. Bueno, el momento en que yo hago esto, consigo que esta matriz tenga un eigenvalor 0, que es el vector correspondiente a puros unos. ¿Sí? Bueno, y eso tiene algunos usos, ahorita les voy a comentar algunos. Ok, entonces bueno, eso es una red, y una red puede representar tanto cosas físicas, como aquí podemos poner un puntito por cada ciudad y un enlace que represente que hay una carretera entre ellos, o puede representar cosas en un sentido abstracto, como aquí la amistad, ¿no? Y, aquí tenemos un enlace entre dos personas, decimos que están conectadas. Bueno. Ahora, una de las cosas que, bueno, decíamos, queremos modelar las interacciones, pero antes de modelar las interacciones, bueno, lo que queremos hacer es entender cuáles son las propiedades que me interesan en una red, ¿sí? De tal manera que esto se parezca lo más posible a cómo se presentan realmente. Entonces, una de las cosas las que me voy a preocupar es en la distribución de los grados. ¿Qué es la distribución de grados de una red? Simplemente la probabilidad de que un nodo elegido de manera uniforme entre todos los nodos de la red tenga grado K. ¿Sí? Si la gráfica fuera dirigida,
Entonces tenemos una distribución de los grados de las flechas que van hacia afuera y de las que llegan al nodo. Ahora, algo muy interesante es que para la mayoría de las redes que se han estudiado, se encuentran con una distribución de grados de este tipo, ¿sí? Que es lo que le llaman una ley de potencias. Una distribución de grado de libre escala. Ahora, esto de que se le llame de libre escala es porque representa un funcional tal que, bueno, es el único que me produce esto. O sea, bajo un rescalamiento vuelve a quedar esencialmente la misma función. Y ahora, además, bueno, además de tener este tipo de distribución, generalmente este exponente gamma se encuentra en un rango entre 2 y 3. Ok, bueno. Otra de las cosas que se han podido ver al estudiar diferentes redes es que, bueno, antes mencionaba la conectividad entre diferentes nodos de la red. Bueno, necesitan una cantidad pequeña de pasos a seguir siguiendo los enlaces para llegar entre cualquiera de estos nodos. Por ejemplo, para llegar de este monito a este otro monito, necesitamos al menos hacer 2 brincos siguiendo estos enlaces, ¿no? Por ejemplo, de aquí a acá o de aquí hacia acá, ¿no? Y bueno, en general, las distancias que tenemos son muy pequeñas. De hecho, en 1960, un sociólogo, Milgram, hizo un experimento. Le pidió a un grupo de personas en Boston que enviara ciertas cartas a otro grupo de personas que estaban en Nebraska. Ahora, para mandar estas cartas les dio una dirección aproximada y les dio igual el nombre de la persona, y la restricción era que ellos solamente lo podían mandar a otras personas que conocieran directamente, y así sucesivamente hasta que llegara al destinatario final. Entonces, bueno, la idea de Milgram es que esto iba a llevar cientos de pasos antes de que llegaran al destinatario, pero para sorpresa de Milgram, en promedio se necesitaron únicamente 6 envíos. ¿Sí? Seguramente han escuchado eso de lo de 6 grados de distancia, ¿no? Entre cualquier par de personas. Eso se refiere a esto. O sea, si tomamos una red formada por todas las personas que hay en el mundo, donde estas conexiones son si se conocen o no, en promedio la distancia entre cualquier par de personas es a lo más 6. Bueno, aquí hay que hacer una diferencia porque, bueno, esta red de conocidos incluye a casi toda la población, ¿sí? Salvo algunos grupos que están aislados, algunos grupos o tribus. Bien, entonces, bueno, siguiendo esta idea, vamos a definir la distancia promedio, simplemente como el promedio de las distancias, aunque, como ya mencionaba, en el caso en que tenemos que la red no es conexa del todo, hay un problema para calcular esto, ¿no? Porque, bueno, en el caso en que no hay manera de llegar de un nodo a otro, definimos la distancia entre ese par de nodos como infinito. En ese caso, lo que hacemos, en lugar de calcular la distancia promedio, calculamos la eficiencia de la red, que es únicamente el promedio de estos recíprocos. Y en ese caso, si aquí tuviéramos un infinito, aquí eso, pues, vamos a dar por entendido que es un valor 0 en esta suma. ¿Okay? Entonces, la eficiencia es un valor entre 0 y 1 que nos da esencialmente la misma información que esto. Solo que aquí no tiene problemas, incluso si la gráfica no está totalmente conectada. Ok, y bueno, vamos a decir que una red tiene la propiedad de mundo pequeño si la distancia promedio entre cualquiera de sus partes tiene una relación logarítmica con respecto al tamaño de la red. Y generalmente las redes que se estudian son redes muy, muy grandes. Por ejemplo, si consideran la red de las páginas que hay en Internet, no sé cuántos millones tiene ahorita de páginas. Bien, ¿qué otra cosa nos va a interesar en redes? Bueno, en diferentes casos
se empiezan a formar grupos altamente conectados dentro de la red. Si lo piensan en un ámbito social, pues esto puede representar grupos de amigos, grupos de trabajo. En el caso de redes que representan procesos biológicos, puede ser todo un módulo funcional o diferentes cosas, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cómo voy a medir o a caracterizar la presencia de estos grupos? Bueno, en ese sentido, definimos el coeficiente de agrupamiento como el coeficiente de agrupamiento local de un vértice. A ver, tomo un vértice, me voy a fijar en todos los vecinos de este vértice. Los vecinos son los nodos a los cuales está conectado directamente. ¿Sí? No sé. Aquí. Por ejemplo, aquí. Este nodo V está conectado a estos 4 nodos. Y ahora, entre esos 4 nodos, la máxima cantidad de conexiones que pueda haber, pues sería 4 en 2, que es 6, ¿no? ¿Sí? Entre estos 4 nodos. Ahora, entre estos 4 nodos, que son los vértices que están conectados al vértice V, únicamente tenemos 3 de estas conexiones. ¿Sí? Entonces, tengo 3 conexiones de las 6 posibles. Voy a tomar este cociente y me da un medio, que es lo que definiría como el coeficiente de agrupamiento del vértice V. O sea, eso me da una idea de qué tan importante es el nodo V o el nodo I en la comunicación entre sus nodos vecinos. ¿Sí? O sea, si yo lo quito, ¿qué tan bien se siguen comunicando estos? Entonces, bueno, eso es el coeficiente de agrupamiento local, y el coeficiente de agrupamiento en general de la red es únicamente el promedio sobre todos los vértices. Bien. Ok, otra cosa que había comentado, hablábamos de la estructura de comunidades. También la matriz laplaciana, que había comentado, únicamente restamos los grados de cada nodo, también nos puede ayudar a encontrar este tipo de estructuras. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si la red fuera disconexa, entonces en nuestra matriz laplaciana, el eigenvalor 0 sería de multiplicidad mayor a 1. ¿Sí? O donde se forman este tipo de estructuras aquí altamente conectadas, y entre ellas unas cuantas pocas conexiones, igual presenta eigenvalores la matriz laplaciana muy cercanos a 0. Entonces, esto también nos puede ayudar a encontrarlos de manera numérica. Bueno, ya describimos qué propiedades nos interesan en una red, o qué propiedades se han encontrado. Ahora, pues, ¿cómo lo modelamos? ¿Sí? De hecho, tal vez algunos de ustedes me podrán decir, ¿por qué llamarle redes si esencialmente describen lo mismo que una gráfica? ¿No? Más que nada, el término depende de el área donde se trabaja. ¿Sí? Como se estudia o se trabaja en redes, es un poco diferente a la ideología en gráficas, porque las redes que se tienen no son tan regulares, presentan otro tipo de características como las que habíamos mencionado. Y bueno, si este tipo de estructuras no se habían estudiado con tanto detalle anteriormente, fue precisamente porque muchos de los sistemas que se estudian tienen una gran cantidad de nodos, y la verdad, hacer ese análisis de datos solamente ha sido posible usando herramientas computacionales que pues anteriormente no se tenían. Por eso es que esto en realidad es algo no tan viejo. De hecho, uno de los primeros modelos es el modelo de Erdős-Rényi. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, lo primero que podemos pensar es, bueno, si no sabemos cómo se comporta, qué tipo de comportamiento tiene, pues lo modelamos de manera aleatoria. Entonces, en este modelo de Erdős-Rényi, que fue propuesto en 1959,
lo que hacemos es tomar un n suficientemente grande, que será la cantidad de nodos, y una cantidad k que va a denotar la cantidad de enlaces que voy a poner en toda la gráfica, y simplemente los acomodo de manera uniforme. ¿Sí? De manera uniforme selecciono k de todas las posibles n en 2 aristas que puedo tener. Una forma equivalente de hacerlo es, pues, en lugar de iniciar con n y con k, iniciar con n y con una probabilidad p. P, pues bueno, sería esto, ¿no? La cantidad de aristas que quiero, donde quieres k es la cantidad de aristas que quiero tener en la red. Entonces, bueno, ¿qué hago? Para cualquier par de nodos, con una probabilidad p, voy a agregar o no agregar este nodo. Y luego el siguiente. Por ejemplo, ahí no lo agregué. Tomo esta pareja, bueno, tampoco la agrego. Ahora esta pareja, y ahora ese enlace sí lo agrego. Es decir, esto depende de una probabilidad p. ¿Ok? Y bueno, así con todos los demás nodos. Y pues bueno, esencialmente es lo mismo iniciar con n y p que con n y k. En general, o bueno, en promedio. Ahora les decía, este modelo está desde 1959 y es uno de los que más se ha estudiado, aunque no presenta la mayoría de las características que podemos ver en una red que presenta algo real. Y bueno, una de las cosas que se ha encontrado es que hay un umbral para p en términos de n. O sea, si p es mayor que el logaritmo de n entre n, entonces en general tengo una componente conexa gigante. Eso que quiere decir que la mayoría de los nodos están conectados. Puede haber algunos aislados, pero son pocos. Entonces, bien, aquí muestro en esta tabla algunos ejemplos de algunas redes. Bueno, estos datos son un poco viejos, pero es para que puedan darse una idea del tamaño que tienen estas redes, su grado promedio y su distancia promedio, que como pueden ver es muy pequeña. Su coeficiente de agrupamiento, y estos valores que dicen LRAND y CRAND son los valores que produce una red generada con el algoritmo de Erdős-Rényi, con el mismo tamaño y el mismo grado promedio. Entonces, si se fijan, bueno, vamos a tomar la primera, la www. Si se fijan, esta red, bueno, en 1999 tenía 153.127 nodos. El grado promedio de cada, aquí, bueno, los enlaces son los hipervínculos entre una página y otra. Si se fijan, si yo construyo una red con el modelo de Erdős-Rényi, la distancia promedio, que es 3.1 o 3.35 en el otro caso, es muy similar. Pero en contraste, el coeficiente de agrupamiento aquí es 0.1 y el que me genera el modelo de Erdős-Rényi es bajísimo. O sea, nada que ver con el que realmente encontramos. ¿Sí? Esto quiere decir que la red real no solamente tiene una distancia promedio relativamente pequeña, sino que también localmente está altamente conectada. Ok. Bueno, entonces regresamos, pero bueno, decíamos, entonces este fue uno de los primeros modelos, y aquí conseguimos distancias pequeñas, distancias promedio relativamente pequeñas, pero una mala conectividad local. Ok, entonces, bueno, ¿qué tipo de gráficas sí tienen un alto coeficiente de agrupamiento? Pues gráficas regulares como esta que tengo aquí. En esta su coeficiente de agrupamiento es muy cercano a 3/4, ¿sí? Pero si se fijan, si esta misma idea la hacemos con una cantidad mayor de nodos, teníamos distancias realmente grandes, ¿sí? Entonces, bueno, una idea es tratar de mezclar estas dos ideas entre una gráfica muy regular y una gráfica aleatoria, ¿sí? En 1998, Watts y Strogatz propusieron un modelo que es el modelo de mundo pequeño,
que ellos le llaman, donde empiezan exactamente con este tipo de gráficas regulares, se llaman gráficas de Harari o gráficas de vecinos cercanos. Aquí depende de 3 valores, n que es la cantidad de nodos, una r que es con cuántos vecinos se va a conectar. Por ejemplo, aquí el 1, esta es la H2, H28, o sea, se conecta con los 2 vecinos anteriores, con los 2 siguientes, y es una red con 8 nodos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta red? Voy a dar una probabilidad P. Con esa probabilidad P voy a elegir, bueno, para cualquiera de estos enlaces que ya tenía, voy a quitar uno de sus extremos y lo voy a cambiar por otro. Por ejemplo, aquí elijo esta conexión y voy a cambiar al nodo 7 en esta conexión, ahora hacia el nodo 4. ¿Sí? Eso con una probabilidad pequeña p. Y bueno, hacer esto de cambiar un nodo por un enlace por otro, bueno, también es un tanto equivalente a dejar los que ya estaban originalmente y simplemente agregar más con una probabilidad p pequeña. Ahora, lo que se ha encontrado es que para valores muy pequeños de p, el coeficiente de agrupamiento realmente cambia poco porque la estructura, las conexiones casi siguen siendo las mismas, pero la distancia promedio empieza a decaer bastante rápido. Y esto, si se fijan, por ejemplo, aquí, la distancia que había antes entre el nodo 8 y el nodo 4, al momento en que yo pongo esta arista aquí, pues disminuye. E igual, ahora imagínenlo en grande, con que yo conecte 2 nodos diametralmente opuestos, ahí tendré una reducción increíble en la distancia promedio entre cualquier par de vértices. Y bueno, la idea que motivó a Watts y Strauss, como ya decía, es una transición entre gráficas totalmente regulares o totalmente aleatorias. Y eso también se debe a que, bueno, si lo pensamos en un ámbito social, la manera en que interactuamos no es del todo regular ni del todo aleatoria. Por ejemplo, no es extraño que la mayoría de sus conocidos, de nuestros conocidos, sean, por ejemplo, mexicanos y no chinos, ¿no? O sea, se debe al entorno en el que vivimos, o sea, convivimos con gente en nuestro trabajo, etc. Pero también tenemos algunos conocidos que viven lejos, ¿no? Seguramente tienen alguno. Ok, entonces, bueno, haciendo esto ya logramos tener una distancia promedio relativamente pequeña y un coeficiente de agrupamiento bastante grande. Pero aún sigue quedando este detalle. Esta gráfica que dije aquí de mundo pequeño no genera esta distribución de grados. Una manera en la que se puede intentar solucionar esto es, bueno, tomo una distribución de probabilidad de este tipo, genero una secuencia de grados con esa probabilidad y ahora construyo una gráfica que tenga esa secuencia de grados. Es como un poco artificial el asunto, pero sería una manera de construir una gráfica que tenga esta distribución de grados. Ahora, el problema es, bueno, ¿por qué esto es tan común? ¿Realmente existirá algún mecanismo que produzca este tipo de distribución de grados? Bueno, en ese sentido, en 1999, justo un año después de que se propuso el modelo de mundo pequeño de Wassier-Strauss, Albert y Barabasi propusieron un modelo donde realmente pueden conseguir una distribución de grados de este tipo con un coeficiente gamma igual a 3. Y bueno, ese modelo se basa en estos dos principios. Uno es el crecimiento de la red. Por ejemplo, piensen en la red formada por las páginas de internet. Esa red no tiene una cantidad fija de nodos, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo, se van creando nuevas páginas, bueno, algunas se van eliminando. Y otra cosa, los nodos nuevos no se conectan de una manera aleatoria a los nuevos que ya había, ¿sí? Sino que tienen una preferencia para nodos que ya están altamente conectados, ¿sí? Por ejemplo, igual, también otras de las redes que se han estudiado son las redes de citas en artículos de investigación, ¿sí? Es más fácil que ustedes citen
un artículo que es ya bastante conocido y que ya tiene muchas citas, a que citen uno que es desconocido, ¿no? O sea, de alguna manera están favoreciendo un fenómeno del tipo enriquecer al más rico, ¿no? Y bueno, entonces lo que hacemos es, ya explícitamente, bueno, empezamos con un valor m, que es una cantidad de enlaces con la que van a hacer cada nodo. Por ejemplo, aquí estoy tomando m igual a 1, entonces empiezo con estos dos nodos, cada uno de ellos tiene grado 1, y en cada paso de tiempo agrego otro nodo con un enlace. Y ese enlace sigue una preferencia dada por esta función phi-kt. Y por ejemplo, si yo agrego otro nodo, pues es más fácil que se conecte al nodo 1, que ya tenía dos enlaces, a que se conecte al 2 o al 3. Y bueno, aunque puede conectarse a cualquiera de los otros, ¿no? Entonces, siguiendo este algoritmo, obtenemos en el límite una distribución de grados de este tipo, que es muy parecida a una ley de libre escala, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo me queda? 7 minutos, ok. Bueno, entonces nos vamos a saltar un poco la idea de por qué. Bueno, de hecho esas ecuaciones salen de esto que es la ecuación maestra del sistema. Aquí únicamente voy contando cuántos nodos tienen cierto grado en cierto tiempo y puedo obtener una recursión, y resolviendo esa recursión llego al resultado que les había mostrado antes. Bueno, entonces decía, el modelo de Barabasi se basa en estos dos principios. Y bueno, otra pregunta que uno se puede hacer es ¿qué pasa si yo quito alguna de estas dos condiciones? En el caso en que la red no crece, pero empiezo a añadir nodos que siguen un enlace preferencial, para tiempos cortos igual sigo teniendo una topología de libre escala. Después esto decae esto pasa a convertirse en una gaussiana hasta que tengo la gráfica completa, o sea, todos enlazados con todos. En el caso en que, y bueno, ahora la otra, en el caso en que no siguen un enlace preferencial, sino que voy tomando un crecimiento en la red, pero la conexión se da de manera uniforme, eso me produce una distribución de grado exponencial de esta forma. ¿Okay? Igual creo que ya no hay tiempo de ver eso a qué se debe. Y bueno, hay algunos otros modelos, además de estos que les mencioné, que principalmente se basan en el modelo de Barabasi, que es el que más se ha estudiado. Como decía, es relativamente nuevo, es del 99, o sea, 19 años de investigación en este tipo de modelos. Y bueno, ya que les hablé de cómo modelar la interacción, pues ahora sí pasamos a, ok, imaginemos que tengo un sistema dinámico linealmente acoplado, como este. El estado de cada nodo depende de una función de sí mismo y además depende de su diferencia con el estado de los otros nodos. Aquí gamma es una matriz que esencialmente me dice cómo interactúan las distintas variables de cada elemento del sistema. Aquí cada elemento es un vector de dimensión n, por eso decía cómo interactúan las diferentes variables. Y A y J son las entradas de la matriz de adyacencias de una red cualquiera de las que mencioné anteriormente. Entonces, bueno, esta ecuación que yo tengo aquí es equivalente a esta otra si ahora permito que le llamo A y I a el negativo del grado de cada nodo. Si recuerdan, es lo que hacía para construir la matriz laplaciana. Entonces, para estudiar este sistema linealmente acoplado, pues voy a estudiar la matriz laplaciana. Y un poco más precisamente sus eigenvalores. Entonces, bueno, voy a decir que este sistema alcanza un estado sincronizado, se sincroniza si de alguna manera puedo controlar la diferencia entre pares de vértices, entre pares de elementos, ¿no? Y bueno, dependiendo de qué tan fino sea ese control, bueno, le podemos llamar asintóticamente sincronizado, etc. Y bueno,
Generalmente cuando yo tengo un sistema donde el límite de estas diferencias se va a cero, entonces bueno, esas cosas convergen a una solución de este sistema. Recuerden, esta f es precisamente aquí cómo cambia un nodo dependiendo de sí mismo, y bueno, eso pensando en que estas cosas se hicieran cero, ¿no? Déjenme ver si les puedo poner rápidamente un video. Parece que no. Bueno, por ahí pueden ver con más calma hay un video en YouTube en cómo se sincronizan algunos metrónomos. O sea, todos están sobre una mesa y pues bueno, cada uno los pone en diferente ritmo, y después de algún tiempo pues bueno, estos se lanzan sobre la mesa y en unos cuantos minutos todos se están moviendo de manera uniforme. Otro fenómeno donde pueden ver este tipo de situaciones es, seguramente habrán notado, cuando un grupo de personas comienza a aplaudir. Si se fijan, no hay alguien que coordine que todos inicien al mismo tiempo. Cada quien inicia pues cuando quiere, pero después de unos pocos segundos ya todos están aplaudiendo al mismo ritmo. Entonces bueno, esto no es tan extraño. Entonces bueno, un par de resultados. El que más me interesa es este. Si yo puedo controlar bueno, ya lo había mencionado, en la matriz laplaciana tiene como eigenvalor al vector 0. Podemos, bueno, suponiendo que la red está totalmente conectada, eso es de multiplicidad 1. Y bueno, todos los otros eigenvalores que tiene esa matriz laplaciana son negativos. Puedo numerarlos y tomar el segundo más grande, ¿sí? Ahora, si ese segundo eigenvalor es suficientemente grande, bueno, ya no importa lo que diga este lema, pero bueno, con una fuerza de acoplamiento pequeña, ¿sí?, yo puedo lograr que el sistema se sincronice. Entonces, bueno, para los diferentes modelos que les había mencionado, los eigenvalores se comportan así. Si tengo una red globalmente acoplada, es decir, todos están conectados con todos, pues todos sus eigenvalores son menos n, bueno, a excepción del primero, que era 0. Y pues entonces aquí claramente podemos sincronizar. Si todos interactúan con todos, pues fácilmente se sincronizan, ¿no? Ahora, si nos quedamos con la gráfica regular de Harari que había puesto anteriormente, su eigenvalor sigue una forma de este tipo, que si se fijan, esto tiende a 0 cuando el tamaño de la red tiene infinito, y entonces aquí necesitaría yo una fuerza de acoplamiento enorme para realmente lograr que se sincronicen los elementos de mi sistema dinámico. Para el modelo de Watts y Strogatz, estos yo los puedo sincronizar bien. E igual para el modelo de Barabasi. O sea, cuando n tiene infinito, esto tiene un valor acotado. Y entonces con una fuerza de acoplamiento finita, en general yo siempre puedo llevarlos a un estado sincronizado. Ahora sí, bueno, nada más a modo de conclusión, un poco más acerca de lo que yo estoy haciendo. Es bueno estudiar este tipo de ecuaciones. Aquí tengo partículas que se mueven a velocidad constante. Esa velocidad constante es este V0. Este V1 lo que me indica es un vector unitario que me indica la dirección. Y el cambio en el ángulo que está dado por esta ecuación depende del promedio de los ángulos de sus vecinos, ¿sí? Y pues bueno, está dado de esta manera. Bueno, les iba a mostrar una animación, pero hubo algunos problemas técnicos para ponerla. Entonces pues bueno, me parece que de mi parte sería todo. ¿Tiene alguna pregunta para Luis? Supongo que cuando trabajas eso en realidad trabajas con gráficas
lo estoy tomando como gráficas no dirigidas ahorita. O sea, como si fuera como una relación de amistad, que es bidireccional. Sí, es bidireccional. En ese caso, o sea, ¿no sería más conveniente prácticamente trabajarlo con gráficas ya direccionadas? Depende de la interacción que tengan. Como bien dices, en algunos casos es dirigida, en otros casos no. Por ejemplo, me parece que los cardúmenes de peces, si ustedes los ven cuando se mueven, creo que estos se fijan en la posición de los que están más cercanos a ellos. Entonces, en ese caso, es una interacción bidireccional. En otros casos, creo que en las aves, ahí sí es un poco más dirigida, siguen como a un líder. Y entonces, sí, por eso digo, depende del tipo de interacción. Como bien decía, también algunos tipos de interacciones son métricas, algunas son más topológicas. ¿Alguna otra pregunta? Si no más preguntas, agradecemos de nuevo, José Luis. Y bueno, tenemos una dinámica para que uno de los participantes se lleve una taza. Entonces, cuando hay alguna pregunta. Sí, perfecto. Bueno, a ver, alguien que me diga alguna de las características por la cual el modelo de R2-Renyi no nos sirve para modelar una red real. Bueno, mencioné algunas cosas en las que fallan. A ver. Porque no sería la distribución. La distribución de grados, ¿no? Ok. Felicidades. Bueno, aquí a modo de conclusión, también hay una red con los personajes de Marvel y también sigue una, no tengo ahorita la dirección, pero también sigue una distribución de grados de libre escala. Sería una red de este tipo. Creo que no se alcanza a ver muy bien aquí en la imagen. Les puse algunos cuantos personajes y las conexiones, pero creo que no se ve bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, José Luis. Entregamos tu constancia Gracias. y tu premio por ser parte de la clase matemático. Gracias. Te agradecemos de nuevo.